Hola Jairen, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola Sigrid, qué gusto verte, qué lindo verte también. Sí, bueno, en realidad creo que las dos venimos de situaciones muy complicadas. ¿Cómo están las cosas por tu país? Bueno, en este momento particularmente creo que es bueno contar esto a la gente que luego nos va a ver en este capítulo, que sabemos que se va a publicar un poquito luego, pero en este momento donde nos encontramos grabando, estamos a 3 semanas de tener elecciones, ya elecciones de segunda vuelta, y yo te diría que son elecciones históricas. Durísimas, o sea, sí. Son unas elecciones que realmente van a definir, digamos, el futuro del país. En este momento vivimos una situación de violencia súper complicada. Somos ahora mismo el país más inseguro de la región. 3 de nuestras ciudades están entre el top de las 50 ciudades más peligrosas del mundo. En enero creo que alcanzaron una cifra histórica, ¿no? En enero fue, digamos, el mes más sangriento de toda la historia del país. Entonces sí, digamos, la situación es sumamente complicada, sumado, digamos, además a toda la violencia de la pobreza, del hambre, del desempleo, la migración. Y bueno, Perú también es un país complicado, ¿no? Sí, compartimos. A nivel de crisis, creo que Ecuador y Perú se entienden mucho en ese sentido, ¿no? No, fíjate que justo el tema de la inseguridad ahorita es uno de los temas más difíciles en Perú. Nosotros estamos más o menos en 4 homicidios violentos cada 4 horas hay un homicidio violento al día en nuestro país. Entonces, sí es una cifra bastante dura. Hemos tenido hace unos días nada más, bueno, ya hace un momento atrás, la censura de nuestro ministro del Interior, que ha desarticulado cualquier tipo de orden dentro de las fuerzas, digamos, policiales y tal. Hay mucha corrupción. Es un ministro del Interior que sale con muchas denuncias también, incluso con su domicilio allanado, como parte de una investigación en la Fiscalía. Entonces, son momentos muy difíciles para el Perú, y la seguridad ciudadana, de hecho, se ha convertido en una de las banderas que yo calculo de aquí a un año que vamos a tener elecciones, más o menos, un poquito más. Va a entrar a jugar jugar un papel importantísimo. Y creo que escuchaba a Álvaro García Linera la otra vez decir, ¿no?, que en parte muchos de nuestros movimientos están en huelga de ideas. Y la seguridad ciudadana es una de las cosas, o uno de los temas que más difícil ha sido para abordar desde la izquierda, desde el progresismo, desde nuestros movimientos. Entonces, es un reto, tanto para Perú como veo y te escucho ahora para Ecuador, pero sí creemos que ese es un punto que hay que comenzar a desarrollar, que también parte por purgar nuestras fuerzas del orden, combatir la corrupción en estos espacios. Y claro, como tú decías, o sea, la violencia ya se vive en el hambre, en la pobreza, en la falta de acceso a salud. Sí hay mucha esperanza ahora que en la Red Futuro hemos escuchado a tantos compañeros y siempre estamos en contacto con nuestros compañeros en donde en Colombia, en México y en Chile, ¿no?, se están haciendo reformas de salud, reformas laborales, previsionales, y bueno, sin duda también la reforma de seguridad estará siendo un gran pendiente o un gran reto para estos países, pero como que estamos ahí, ¿no?, tratando de... Sí, no, y además yo creo que particularmente, como tú dices, el tema de la seguridad se convierte en una agenda, y que además es una agenda como mucho más, digamos, la derecha, ¿no?, como que se siente más cómoda con esa agenda, pero al mismo tiempo, digamos, desde la derecha es mucho más fácil plantear más dura. Bala, ¿no?, Sí. más cárcel, y con eso solucionar todo. Y además, digamos, en contextos de miedo que siente la gente, obvio, digamos, esos discursos como que resuenan, ¿no? Y el modelo Bukele como que se va ahí esparciendo por toda la... Sin que nadie sepa muy bien en qué consiste, pero... Y tal cual, pero a la vez sí ahí hay un atractivo ahí que, digamos, a la gente le permite ciertas certezas, y creo que nosotros tenemos que poder también, digamos, como dar certezas desde la izquierda. Y ahí yo te diría, no solamente desde digamos, la discusión de lo estructural, ¿no? Creo que sí es importante, obviamente, poder desarrollar, porque, digamos, un poco las causas, ¿no?, estructurales de la violencia, de la inseguridad, pero al mismo tiempo también considerar que estos nuevos tipos de violencias, no sé cómo está funcionando exactamente en Perú, pero en Ecuador es una violencia muy atravesada también por el narcotráfico. Sí. Entonces, eso hace que haya matices, ¿no es cierto?, como en este problema de la seguridad,
y que nosotros también debemos poder darle respuestas a la gente que sientan que no es que solamente estamos pensando en si hay más salud y educación y derechos, digamos, sociales, entonces por ende la inseguridad va a bajar, sino también darle respuestas como más concretas. Y al menos en el caso, digamos, de Ecuador, nosotros llegamos a esta crisis, ya, digamos, a este punto, yo diría, de no retorno, pero después de haber pasado también por 2 gobiernos anteriores a este actual, al que a la fecha estamos grabando, ¿no? El presidente Daniel Noboa, pero antes le antecedieron, dos mandatarios, ¿no? Lenín Moreno y Guillermo Lasso, y fueron 2 gobiernos que ya venían desmantelando el Estado. Claro. Entonces, claro, enfrentamos este problema de inseguridad sin capacidades mínimas. O sea, estamos hablando de policía que no tiene autos para poder hacer su trabajo, policía que tiene que hacer rifas solidarias para comprar gasolina, para tanquear el vehículo en el que va a patrullar. Además con un déficit de policías, porque a todo esto, no sé cómo está la situación, por ejemplo, con el FMI en Perú, pero Ecuador hace poquito tomó también un nuevo crédito con el fondo, y tú sabes que son créditos condicionados, que lo que hacen es básicamente asegurar que el Estado tenga la plata suficiente para pagarles a ellos mismos, y eso implica entonces unas reducciones brutales en derechos sociales y en gasto público. Y es una deuda que luego afecta en el futuro a la gente, porque eso no totalmente va a afectar. Entonces, claro, con un Estado completamente desmantelado, también en términos de seguridad es como importante poner al Estado y que el Estado, al menos en Ecuador, es importante que recupere el monopolio legítimo de la fuerza, que ahora no lo tiene, ya no tiene ese monopolio, porque se está disputando, territorio incluso con los grupos de delincuencia organizada, y entendiendo que el narcotráfico además es un fenómeno regional, mundial, está bueno también que en las izquierdas nos juntemos también a hablar estos temas y a proponer, soluciones pragmáticas, reales, y que la gente la sienta como una agenda que no solamente está en manos de la derecha, sino que también nosotros entramos a jugar ahí con propuestas claras, me parece. Sí, no, y es súper interesante eso que mencionas, porque me llama mucho a los diferentes aspectos que pueda tener nuestra mirada política en torno a un tema como el de la seguridad con el que empezamos a conversar. Yo podría asociar ahí el tema de la migración, que en Perú también es un problema tremendo. No debiera hacerlo, pero se ha construido discursivamente en un problema y hasta mediáticamente en una de las causas o supuestas causas de la inseguridad. Entonces, hay muchos temas que van como, atravesando esta problemática, que es también la ausencia del Estado, ¿no? O el desmantelamiento del Estado que han tenido nuestros países históricamente. Pero de esa mirada política que creo que ambas tenemos como militantes, como parte de la Red Futuro, como parte de nuestros movimientos, viene el trabajo parlamentario. Yo ya estoy, por ejemplo, terminando, estoy en mi último año de este periodo parlamentario, no sabemos todavía qué se venga, pero tú estás empezando uno nuevo, entonces también quería preguntarte cómo podríamos también trabajar en conjunto y cómo podríamos darnos fuerzas como parlamentarias también para poder calar o plasmar estas cosas desde el trabajo legislativo, que también tiene sus retos en países como los nuestros, donde hay mucha polarización, donde si bien podemos tener avances frente a esta derecha, que en América Latina ha sido particularmente violenta, no necesariamente pues se ha reducido por completo, y hay grandes sectores que todavía están penetrando en la sociedad y que tienen algún tipo de apoyo. Entonces, yo particularmente en el trabajo parlamentario sí he encontrado muchísimos retos. El Perú ha entrado en un parlamentarismo en donde el Congreso controla absolutamente todo. El Congreso ha decidido que va a tener 2 cámaras, a pesar de que hubo un referéndum popular que decía que no. El Congreso ha decidido que van a haber más invitados que militantes en las listas. Ha reformado el sistema electoral de manera, regresionando en el tiempo. Hemos eliminado la paridad en las listas a la vicepresidencia, en las planchas presidenciales. Ya no tenemos tampoco alternancia en las listas regionales, no es obligatorio tenerlas. Hemos traducido a lo que es primarias en un chiste, en una mala broma realmente. Y estamos desmantelando un poco el sistema electoral, o más que desmantelándolo, acomodándolo a una mayoría parlamentaria que hoy
casi que nos asfixia un poco y es muy difícil. Entonces, estamos luchando por tratar de reconstituirnos en el tejido social, tratando de salir desde afuera porque institucionalmente la cosa está muy dura, pero tenemos que dar la talla como congresistas igual. No sé cómo está en Ecuador también eso del nuevo rol que empieza con estos nuevos parlamentarios, ¿no? Y en tu caso, que regresas. Yo te diría que desde el gobierno, sobre todo de Guillermo Lasso, se empezó a generar, digamos, una idea en el imaginario, digamos, colectivo, ¿no es cierto? Pero un imaginario además provocado por el relato del propio expresidente y los medios de comunicación, y es que la Asamblea, cuando no hace lo que el presidente quiere, entonces es el enemigo del país, es el enemigo de la sociedad, es el enemigo de los cambios y las transformaciones. Y, digamos, ese discurso es peligroso porque es peligroso para la democracia. Digamos, una asamblea, el Congreso, los parlamentos en el mundo están, y, digamos, para hacer contrapeso, ¿no es cierto?, con otros poderes del Estado y dentro de sus propias funciones y de su independencia, debería poder tener un lugar legítimo en la discusión pública y en la política en general, cosa que no ha pasado, ¿no? De hecho, en el periodo pasado era la asamblea, digamos, golpista, ¿no? Cuando no se acomodaba y no se ajustaba a los caprichos del presidente anterior, y ahora con Daniel Noboa un poco también ha pasado lo mismo, ¿no? Este señalamiento de o hacen lo que yo quiero o aprueban las reformas tal cual yo las estoy enviando o están bloqueando. Y a eso, digamos, sumado a que no sé cómo funciona en tu país, yo creo que no son muy populares tampoco en tu Ahora país, te cuento, sí. el Congreso, y en Ecuador tampoco tenemos muy buena fama. Y yo te diría en un punto también bien ganada esa no buena fama, porque obviamente cuando tenemos colegas, que seguramente tú también los tienes, que no van a las sesiones, que no intervienen, que no presentan proyectos de ley, que no trabajan, ¿no? Como en resumen, obviamente genera, digamos, esta bronca en la gente de, bueno, ¿para qué están ahí encima con sueldos? Eso es peligroso, como se pone en cuestión el por qué hay democracia e instituciones y no funcionan, ¿no? Exacto, básicamente, ¿para qué existe la asamblea si es que no hacen nada, no trabajan? Y yo creo que, digamos, a nivel personal, si tú quieres, ese para mí ha sido como el reto más grande, y yo ahora que, bueno, terminé este nuevo mandato, ¿no? Yo sí quisiera al menos haber sembrado, ¿no es cierto?, al menos en la gente o en las causas que yo milito y en los colectivos y las personas que acompañan esta gestión, es el sí se puede, en realidad. O sea, como tal vez sí es un espacio limitado el Parlamento, porque además es mucho más fácil, ¿no es cierto?, decirle a la gente, mira, no sé, como un ministerio, ¿no? Tal vez una casa, ¿no?, una escuela, una cosa como el más acceso tangible, al agua, más concreto. Pero en la propia seguridad, en el Congreso, exacto, es como, bueno, te entrego una ley, pero a veces, y la mayoría de veces, al menos las iniciativas que yo intento impulsar, son iniciativas que sí buscamos que funcionen y que transformen, al menos en lo acotado, la vida de la gente, ¿no? Pero creo que por ahí también un poco la responsabilidad que tenemos, ¿no?, vos y yo como actoras jóvenes, es poder demostrarle a la gente que sí se puede hacer política de otra forma, ¿no? Y que no todos somos iguales, porque a veces sí se piensa, ¿no?, como esto de todos los políticos roban, todos los políticos mienten, todos los políticos son deshonestos, y nos meten injustamente a todos en un mismo saco. Y yo creo que sí hay como, a pesar, insisto, de lo acotado que puede llegar a ser el trabajo parlamentario, y que a veces sí es muy encerrado, ¿no?, entre cuatro paredes, creo que sí se pueden hacer las cosas distintas, haciendo la legislación con la gente, llevando a los parlamentos, a las calles, a los barrios, la discusión política, que sea como mucho más democrática. Sí se pueden como hacer estos cambios, ¿no? Y yo supongo que para ti también fue un reto, porque tú no venías necesariamente de la vida política, sino, digamos, otro ámbito de trinchera, y ahora esta supongo que también es un reto, además en una coyuntura, como tú dices, la peruana, donde el Congreso es el foco de las disputas y de como la crisis política en Perú, ¿no? Sí, no, a ver, yo pensaba un poquito en esto del bloqueo, que bueno, se puede usar y no, dependiendo, siempre y cuando se respete el equilibrio de poderes, pero sí lo veo en varios países y
a ver, yo he tocado algunos temas más que otros en mi labor parlamentaria estos 4 años, pero sí he visto casos en donde es muy complicado, ya sea en donde el poder lo tiene más el presidente o lo tiene más el parlamento, dependiendo del régimen, digamos. Pero sí me parece terrible, por ejemplo, en el tema de reformas laborales, previsionales, que es una de las cosas que yo también he tocado muchísimo en mi gestión. No sé, en el Perú, el Congreso, efectivamente, cualquier tipo de iniciativa, incluso dialogada con la ciudadanía, con colectivos, con las principales centrales sindicales que tienen fuerza movilizadora, que han ido hasta el Congreso en movilizaciones, no se han aprobado y han quedado, en el mejor de los casos, pendientes a votar o pendientes a una nueva discusión, pero no se han aprobado. En el caso, por ejemplo, de reformas, y yo veía con mucha entre que admiración, porque ha sido parte de procesos muy largos, ¿no? De la reducción de jornadas laborales, por ejemplo, en Chile, que lo lograron, pero en Colombia me parece que lo han bloqueado también, o en todo caso el Congreso no se ha puesto de acuerdo para poder apoyar esta iniciativa. E igual, otras reformas, en el caso de salud, en el caso de educación, ¿no? Y en Perú en particular sí me parece que ha sido muy duro, porque tanto la presidenta como el Congreso gozan, es una palabra muy grande, pero tienen alrededor de 3 a 5% de aprobación. Entonces el desprestigio es atroz, y algo que sí me ayudó mucho a mí en estos años ha sido, bueno, yo vengo de la dirigencia estudiantil, vengo, digamos, de la militancia muy de base, y nosotros tenemos algo que se llama Semana de Representación. Y bueno, en Perú pasa que el congresista tiene una semana al mes que la dedica entera a no estar en el Congreso, sino a ir a su región, a su circunscripción y a hacer cosas por esa circunscripción, o incluso, como somos congresistas de la República, podemos viajar a otras circunscripciones si hay algo grave que lo amerita, un incendio forestal, una crisis climática en el norte del país y tal. Entonces, sí he salido mucho más que una sola semana al mes, o sea, salir mucho de la oficina, de las 4 paredes en las que a veces uno piensa el Congreso te limita o el Parlamento te... Sí, y te encierra además, como te desconecta de la gente. Y es lo último que uno quiere en una función de este tipo, porque si no escuchas a las personas, cualquier cosa, por más técnica y buena que te suene en papel, no va a tener el impacto de estas personas. Y solo te pongo un ejemplo. Viendo temas de alimentación, que es otro tema que también veo, se cambiaron muchísimas veces las canastas de alimentación de programas sociales del gobierno por temas antojadizos, temas de corrupción con las empresas con las que se licitaba, etcétera. Y en lugar de buscar proteína, en el país hay un montón de lugares donde conseguir leche fresca, porque hay un montón de campos en donde puede trasladarse, en fin, este tipo de productos para la proteína, para la grasa, que una alimentación o una dieta balanceada requiere. Se empezó a dar a las personas más vulnerables huevo en polvo. O sea, fórmulas de empresas que procesan este tipo de, entre comillas, proteína, y con el desconocimiento de la gente, y porque nunca socializaron estos cambios con la gente le daba de comer eso a los pollos, lo botaba, no servía como parte de la canasta. Entonces, toda la ración de proteína o digamos, de esa fuente de alimentos se perdía. Y si es un programa social, tiene que salvaguardar que la alimentación que se está dando es la necesaria para la gente que la necesita. Entonces, ha sido todo un tema, y este es solo un pequeño ejemplo como para decir que no puede ser nada sin la gente, o sea, no se pueden hacer políticas públicas, no se pueden hacer proyectos de ley sin las personas, ¿no? Y eso es lo que nos ha llevado mucho más a fortalecernos en las calles en un momento de desprestigio institucional súper fuerte. Claro, no, y ahí yo creo que sí, un poco creo que valdría la pena, y de hecho por ahí en un encuentro en la Red Futuro, solo como pensar los parlamentos, o sea, ¿cómo le damos la vuelta a una institución, además milenaria, ¿no? Como, digamos, centro de la política y centro de la discusión, pero que al mismo tiempo, a pesar de ser tan importante, está tan separada de la gente y está tan mal vista, al menos en la región. No sé cómo funciona en Europa, por ejemplo, tal vez ahí, digamos, hay otras concepciones alrededor de los parlamentos, también porque son sistemas más parlamentarios. Pero, digamos, en América Latina yo creo que sí es un problema en común cuando nos encontramos entre parlamentarios, entre congresistas, sí hay como este desprestigio, y un poco digamos, la discusión debería ser alrededor de cómo recuperar, digamos, este llamado también a la gente a que pueda involucrarse, ¿no es cierto?, en la construcción, en la generación de leyes, pero al mismo tiempo también nosotros, ¿cuál es la responsabilidad que nosotros tenemos como congresistas, ¿no? Y ahí yo creo que valdría la pena también mirar
este avance, ¿no es cierto?, como de los feminismos también que han llevado esa lucha de las calles a reformar leyes. En Argentina, digamos, vimos cómo esa ola verde hizo que el Congreso votara, aprobara como más derechos en términos como de la libertad sexual y reproductiva, de los derechos sexuales y reproductivos. Y yo creo que también ahí vale la pena mirar esos ejemplos como valiosos, ¿no?, de las luchas de las mujeres también, cómo se trasladan a la política y cómo desde ahí vamos ganando más derechos. Ese es otro tema, porque además de ser jóvenes, digamos, en esto, las dos somos mujeres y sabemos que, digamos, transversalmente eso va afectando nuestro trabajo y nuestro desempeño, digamos, en el Parlamento de cada uno de nuestros países. Ahora, nosotros en Perú siempre hablamos, sobre todo de mi partido, del Nuevo Perú, de poder construir un proyecto de país feminista. Pero es cierto que también este tipo de limitaciones dentro del Parlamento hace que una piense, pues, de repente de manera muy acotada. Particularmente sobre la lucha feminista en mi país, sí añado, porque justo lo habías dejado en ese punto, es muy difícil plantear el tema de género como un tema, digamos, por decirlo de alguna manera muy fría, ¿no?, de campaña. O sea, no es... Y justo lo veíamos conversando con unos compañeros de la red hace poco, hablando de justicia fiscal, ¿no? Le preguntaba a personas en un público muy grande, si yo les digo 3 problemas, ¿cuáles de estos 3 problemas ustedes identifican como uno de los más preocupantes, ¿no? El primero, el tema de género, la comunidad LGTBIQ+, y el derecho al aborto. El segundo, el tema de la dictadura. Y el tercero, el tema de llegar, digamos, habiendo comido nuestras 3 comidas en el día, poder llegar a dormir sin hambre. De estos 3 temas, ¿cuál es el que consideras que tiene que ver más con derechos humanos? Esa era la pregunta. Y cada persona del público tenía que levantar la mano para decir qué le parecía más o qué le valoraba más. Es totalmente cruel, es una pregunta un poco difícil de preguntar. Obviamente, quienes levantamos la mano 3 veces, ¿no? En fin. Pero curiosamente la mayoría levanta en la última, ¿no? Para mí es más urgente el derecho humano a poder llegar, ¿no es cierto?, a fin de mes con las cuentas pagadas o al final del día habiendo comido y sin hambre, que los otros 2 temas de la dictadura, por ejemplo, que se mencionaron, o de la comunidad y de género. Entonces, no es que sea una cosa o lo otro, pero sí es que lamentablemente tenemos que también evaluar cómo estas cosas se abordan en nuestros países de manera estructural, porque desde la estructura es que se generan estas desigualdades, estas violencias también que vivimos las mujeres, ¿no?, la comunidad trans, por ejemplo, en nuestros países sobre todo, pero en general toda la comunidad LGTBIQ+. Entonces sí creo que ha sido y va a ser un reto en nuestro país que entra electoralmente en un proceso nuevo de acá a un año y un poco más, cómo poder también plasmar ese proyecto, por ejemplo, feminista de país que construimos desde mi partido, desde el Nuevo Perú, pero al mismo tiempo también confrontando con la realidad que es muy dura y en donde a veces las preocupaciones de la gente están en muchos lados a la vez. Eso es muy difícil. Podemos hablar de comunicación política, podemos hablar de 1000 cosas, pero estructuralmente hay que poder abordar también todos esos temas, ¿no? ¿Cómo lo ves en Ecuador? No sé. Sí, es un reto para mí. A mí lo que me preocupa es que no se hacen, digamos, estas discusiones alrededor de, bueno, vamos a discutir de educación sexual educación sexual integral, por ejemplo, ¿no? Para prevenir violencia sexual, para prevenir embarazos de adolescentes, etcétera. Si no se hace una discusión alrededor de la supuesta ideología de género, ¿no? Es decir, a través de noticias falsas. De hecho, hace poco en Ecuador se generó un debate, insisto, falso alrededor de si habían, ¿no es cierto?, organizaciones, que esto no es así, pero se inventó, digamos, este tema de que había organizaciones, ¿no es cierto?, financiadas además por unas ONGs malísimas internacionales que quieren básicamente hormonizar niños. Claro. Y claro, se generan debates que no te permiten mirar estos problemas con transparencia, estas discusiones sociales, digamos, con transparencia respecto de los derechos humanos de las personas LGBT, de las personas trans. Y ahí también yo creo que la izquierda tiene, digamos, dificultades, ¿no? Porque a veces se inserta en este marco de discusión que lo plantea la derecha alrededor de ideología de género sí, ideología de género no, cuando la cancha debería estar en otros lugares, ¿no es cierto?, con otras coordenadas, más en términos de, digamos, los derechos humanos. Y ahí, claro, un poco la discusión
siempre termina siendo si transversalizar, ¿no es cierto?, las políticas públicas en todos los ministerios, o tener un ministerio propio de la mujer que se encargue de esos temas, o digamos una discusión de proyecto político feminista o políticas públicas dentro de un proyecto político popular. Y yo creo que sí estamos en este momento en una, digamos, la potencia que tiene el movimiento feminista, y que además creo que es importante transmitirle a la gente que el feminismo no piensa el mundo solamente para las mujeres, y no solamente lo piensa en términos de aborto, derechos sexuales y reproductivos, sino también, para mí, el feminismo, al menos el feminismo que yo milito, que es un feminismo popular, está cuestionando también permanentemente el orden económico, el orden social, está cuestionando también nuestras propias democracias, porque creo que el feminismo también viene a plantearle al mundo otra forma de concebir nuestras realidades, y otra forma posible incluso de tener, de mirar hacia el futuro. Y creo que en esa, digamos, en ese feminismo que yo milito, que es un feminismo de izquierda, que es un feminismo además que le apuesta a la democracia, que con todos sus bemoles también le apuesta al Estado, ¿no?, a garantizar derechos a través del Estado. Creo que nos falta tal vez un poco, al menos en Ecuador, dar esa imagen, ¿no?, del feminismo, un feminismo más para el 99%, un feminismo que también está pensando estos problemas de la economía, los problemas de los derechos, y no solamente, digamos, unas luchas que sí que están dentro de nuestras agendas, como la lucha por el aborto legal, seguro, gratuito, pero además de eso, habemos digamos, más feministas que estamos planteando otros derechos que tienen que ser incluidos en nuestras agendas. Sí, alguien decía, no sé si era un stand-up comedy o donde lo vi en las redes sociales hace poquito, que en lugar de decir hombres y mujeres, digamos como mujeres y sus hijos, ¿no? Bueno, en fin, o sea, es una realidad, es difícil en realidad poder hablar de un proyecto político no solamente feminista, sino plural, amplio y de derechos, ¿no?, de derechos humanos para todos, para todas, para todes. Y en países tan conservadores como los nuestros, o al menos en Perú, que es un país tan conservador, en donde tenemos un alcalde de la capital que es ultra conservador, los principales candidatos a la presidencia que se perfilan y que se han perfilado son ultra conservadores, y que tenemos además dentro de nuestras 3 grandes regiones una sierra y una selva muy conservadoras, y solo una costa que también es conservadora, pero que, bueno, estamos tratando de cambiar. Es muy complicado, ¿no? Pero el proyecto está ahí, la apuesta por luchar por ello está ahí, pero sí, sin duda yo lo considero un reto. O sea, no es algo sencillo, digamos, hablar de estos temas y cómo se pueden implementar desde el Estado, además apostando por nosotras como parlamentarias, ¿no? No, y ahí yo creo que es uno de los temas donde hay más disparidad en la región. O sea, hay como nos parecemos mucho en muchas cosas, pero a nivel, por ejemplo, de tema aborto, si tú ves la regulación y cómo las sociedades también discuten, asimilan este tema en particular, es súper distinto, porque tienes Argentina, ¿no es cierto?, como una marea verde que además se volvió referente no solo en la región, sino a nivel mundial, y mujeres jóvenes además, como cambiando las estructuras, cuestionándolo todo. Chile también un poco en la misma, Uruguay. Luego tienes a nuestros países un poco como, no sé, tal vez la caracterización si es correcta o no, pero más andinos, ¿no? Por ahí Ecuador, Bolivia, Perú, que tenemos otras realidades y hay como un conservadurismo más presente, y entonces ahí la pregunta es, bueno, ¿cuál es el rol o cuál es el lugar del feminismo, de los feminismos en estas realidades que son distintas? Y también, digamos, estas discusiones que se dan sobre si la conquista tiene que ser primero social, ¿no? Y luego entonces se traslada a cambiar las leyes, o primero cambias las leyes para que cambie la sociedad. Entonces también es como una discusión de tiempos, ¿no? Políticos, y como tú decías también de prioridades, ¿no? De prioridades para la gente, sin desmerecer o decir que hay temas más importantes que otros en la vida de la gente, en las discusiones y en su cotidianidad.
Y yo creo que sí hay como estas jerarquías, ¿no? Claro. Igual, la pobreza le pega más duro a una mujer, le pega más duro a un miembro de la comunidad. O sea, es difícil también, no es difícil, es fácil, pero es difícil cómo comunicar y cómo dar a entender de que esto es muy, muy transversal, ¿no? Y por ahí la urgencia del feminismo, ¿no? Tal cual. El feminismo como este eje articulador también de distintas interseccionalidades y de distintas demandas que, como tú dices, ¿no es cierto? Nosotras tenemos en Ecuador una brecha salarial alrededor del 20%. Eso básicamente quiere decir que por cada dólar que está ganando un hombre, nosotros estamos ganando 80 centavos por hacer el mismo trabajo, ¿no? En pleno siglo XXI, cuando se supone, ¿no?, que la igualdad formal ya llegó, al menos en el papel, pero esa igualdad no llega a tocarnos en la vida cotidiana, y de ahí la urgencia y la necesidad de que nuestras luchas sigan vigentes, pero que sean luchas que puedan también territorializarse, ¿no? Y como adaptarse a las realidades complicadas que como tú dices, diversas. De Ecuador, Perú también, digamos, un tema ahí como de conservador. Y yo creo que eso me lleva también a un último tema que quería conversar contigo, porque tiene que ver mucho con nuestras democracias, con lo frágil que son, o lo frágiles que son, y sobre todo porque para poder darles algún tipo de sostenibilidad, al menos en un país del que yo te hablo, que viene de cambiar un presidente por año, ¿no?, de 2 o 3 cierres del Congreso, más o menos en los últimos 10 años. Entonces, sí, digamos, tenemos un reto de cómo poder tratar de, o sea, la lucha por la democracia o tratar de defendernos, lo que nos queda de democracia, ha sido como uno de los principales ejes, y creo que ahí entran todas las cosas que hemos discutido hasta hace un rato, porque particularmente para poder darle esa proyección de futuro a nuestras democracias sí hay que hacer mucha política y entender y dar a entender a la gente que toda decisión es política, que digamos, todos estos temas que nos aquejan son temas políticos, y que finalmente si no te involucras, no hablo solamente de militar en partidos políticos, pero que si no hay un involucramiento mucho más pensado en la política, sí estamos dejando que otros tomen esas decisiones, y eso es lo que está socavando nuestra democracia. O sea, ahora que nuestro Congreso, por ejemplo, en el Perú acaba de aprobar leyes para desmantelar el sistema de justicia, que se ha interferido y que ha politizado, digamos, nuestro Tribunal Constitucional, nuestro Ministerio Público, que ahora cada fiscal tiene menos facultades para arrestar a alguien que realmente haya cometido algún acto delictivo, hablando de la seguridad, y más bien hay muchas facilidades para los, sobre todo lo que llamamos delincuentes de saco y corbata. Entonces, la democracia está en riesgo si no hacemos política y, digamos, nos esforzamos por cambiar esa labor que hoy el Congreso está desmantelando. Entonces, sí creo que para poder darle, o sea, nuestro rol como parlamentarias es muy importante para poder darle sostenibilidad a estas democracias que están, en algunos casos, también peligrando por sus gobernantes, por sus actuales autoridades, y porque también no hay una población muy activa en ese sentido, ¿no? Yo te diría que, de hecho, al menos en Ecuador, el principal reto que va a enfrentar el nuevo gobierno es recuperar la democracia, porque, digamos, desde hace ya varios años, los distintos presidentes, ¿no es cierto?, empezando por Lenín Moreno, luego Guillermo Lasso, Daniel Noboa, han venido restringiendo la democracia a tal punto donde ser de un partido de oposición es literalmente sufrir la persecución política. Sí. Entonces, tú no puedes hablar de democracia cuando no existen organizaciones políticas que en el marco, obviamente, de la legitimidad que tienen, la legitimidad que te da la gente y los votos, a pesar, digamos, de no ser gobierno, pero eres un partido de oposición, eso no significa que sea un enemigo al que tienes que aniquilar. Sí. De hecho, deberíamos erradicar de la política la palabra enemigo. Tú en política tienes adversarios que no los quieres ver presos, con los cuales tú discutes, con los cuales tú argumentas, con los cuales tal vez ni siquiera llegues a acuerdos, y eso está bien, y eso es la democracia. Pero en Ecuador se ha convertido ser oposición política ya no solamente desde una organización política, que en este caso, que es a la que yo represento, Revolución Ciudadana, sino, digamos, del movimiento indígena, ¿no es cierto?, reclama, sale a las calles y automáticamente desde los distintos gobiernos se les estigmatiza como terroristas, incluso se generan procesos de encarcelamiento. Y ya hemos llegado a un nivel, incluso en este último gobierno,
¿no? Donde tienes periodistas que han tenido que salir del país porque exiliados, periodistas que han sido expulsados del país, como es el caso de la periodista Londra Santiago, que fue literalmente retirada su visa. Ella es de nacionalidad cubana, vivió muchísimo tiempo en Ecuador, ¿no? Hizo su carrera, hizo su vida personal incluso en Ecuador, y era una periodista, es una periodista muy crítica con el gobierno de Daniel Noboa, y él le retiró su visa y entonces ahora tuvo que salir del país. Entonces tienes programas periodísticos que de plano fueron cerrados porque eran programas críticos con el gobierno, y eso, digamos, a un nivel acelerado, sin que otras funciones del Estado digan o hagan nada, ¿no? Tienes ahora mismo también una vicepresidenta que está haciendo, que desde el día 1, ¿no? Fue enviada a Israel para que sea algo así como una embajadora de paz, porque el presidente no la quería tener digamos, en el país. En el juego político. Y, digamos, cuando el presidente tenía que pedir licencia para poder salir a hacer campaña para su reelección, no asumió la vicepresidenta como correspondía constitucionalmente, sino que él, llegamos un día a tener hasta 3 vicepresidentas porque las designó bajo decreto. Y sobre todo eso muy poco se habla, y yo creo que cuando hablamos de democracia también es importante mirar cuál es el rol de los medios de comunicación en esa democracia. Porque los medios de comunicación, al menos en mi país, y yo lo vi de hecho en Perú, cuando tuve la oportunidad de ser observadora en las elecciones donde estaban Keiko con Pedro Castillo, ¿no? Era esa la configuración de segunda vuelta. Yo había visto titulares y prensa muy terrible en mi país, pero lo que vi en Perú me voló la cabeza. O sea, ¿no? Unos titulares, yo te diría, hasta racistas, ¿no? En contra de en ese momento, candidato Pedro Castillo. Y, digamos, también en Ecuador pasa, ¿no? Como los titulares te sentencian. Sí. Si tú eres una persona que por un tema de persecución política está siendo investigado, entonces sale más rápido la sentencia de la prensa que la sentencia de la justicia, ¿no? Claro. O incluso, más bien, para mí a veces, ¿no? La sentencia de la justicia termina orientándose por esa previa sentencia que ya hizo la prensa, y creo que tenemos que recuperar también el valor de la verdad. O sea, no se puede hablar de democracia sin verdad, y además en un mundo donde las fake news no se han convertido en el arma más poderosa, yo diría, de la derecha, ¿no? Y además está comprobado que una noticia falsa corre mucho más rápido que luego esa rectificación incluso que se pueda hacer de esa noticia falsa. Ya corrió, el titular ya salió, la prensa ya te sentenció, y luego, digamos, eso va mermando también la democracia, y por ende es complicado, porque si la gente deja de creer en la democracia y apostarle a este sistema, ¿no? democrático, que puede tener muchas fallas, que si hablamos del sistema, ¿no? de democracia representativa en el Congreso, bueno, tenemos mucho que trabajar ahí, pero es el mejor sistema posible, porque lo otro, hasta que imaginemos otra cosa, acá tenemos o democracia o dictadura, digamos. Sí. Ahí como en el medio puedes tener matices, pero básicamente desde mi perspectiva son como esos dos sistemas. Podríamos imaginar uno mejor, pero en este momento hay solo esas dos elecciones, y si la gente no ve que esa democracia funciona y se siente representada en esa democracia, entonces se va corriendo, ¿no es cierto? Se va como derechizando ese sentido común y termina, ¿no es cierto?, apoyando, ¿no?, como unas democracias más restringidas, o incluso como dictaduras que pueden llegar a seducir también. Sí, no, y yo escuchaba también al ministro de Economía argentino aquí hacer alusión a Perú como si fuera un milagro económico, y diciendo, bueno, Argentina se parece cada vez más a Perú, en donde cambian de presidente un día para otro, de un año para otro, y la economía macro sigue creciendo. Y en realidad no hay cosa más entre que falsa y confundida que esas declaraciones viniendo de un país en el cual no es que no tenga ningún impacto cambiar de presidente cada año, ha sido un impacto dolorosísimo. Nosotros tenemos 50 fallecidos en este gobierno que también calificamos de dictadura. Entonces, no solamente tenemos oposición, dentro de la que me incluyo, perseguida, que hemos tenido que enfrentar diferentes procesos dentro del Congreso y afuera del Congreso,
sino tenemos también compañeros criminalizados, tenemos compañeros que están presos hoy en día por haber sido parte de las protestas, tenemos a un compañero que le tiró un huevo a la presidenta y que está preso, no sé si siquiera le cayó, pero está ahorita y estamos poniendo también una defensa legal porque no existe defensa legal pública, o sea, se ha desmantelado también esa capacidad del Estado, tampoco es que confiemos en esta gestión en ella, pero sí ha sido un reto tremendo poder hablar de recuperar nuestra democracia y convertir esa en nuestra bandera. Todas las reformas que se habían avanzado hacia el feminismo, hacia una mejora del sistema electoral, hacia la reducción, por ejemplo, de nuestro déficit fiscal, que también el tema económico ha sido muy fuertemente impactado en el Perú con la crisis institucional. O sea, sobre todo, de repente, no sé si las cifras macroeconómicas se están evaluando, pero hace 2 ministros de Economía el Perú entró públicamente y admitidamente por el gobierno en una crisis y una recesión económica. Entonces, y era la primera vez que el PBI no levantaba. Entonces, sí hemos tenido, digamos, episodios y tenemos un 75% casi de informalidad en nuestro país, que también es un reto para quienes legislamos, porque estamos legislando finalmente para una minoría si no consideramos en nuestros proyectos a las personas que están, digamos, de alguna manera en esta mal llamada informalidad, ¿no? O en todo caso estigmatizada informalidad. Entonces, sí creo que el tema de poder darle un futuro en estas nuevas elecciones, que en nuestro caso se vienen todavía en unos meses, sí va a tener que ver mucho con recomponer nuestra democracia y tratar de luchar frente a lo que han instaurado, que son las nuevas reglas electorales, que es la difamación o la desinformación, o ambas, ¿no es cierto?, de parte de los medios de comunicación. Hay hoy en día muchísimos medios de comunicación alternativos en Perú, de periodistas que fueron expulsados de sus canales porque las líneas editoriales estaban empezando a comprometerse con el poder político. Entonces, por suerte que tenemos eso. Yo sé que en Brasil, por ejemplo, contra las fake news ha habido muchísimos casos, pero de judicialización de las fake news, y que por esta arremetida o por esta cantidad de juicios que también cuestan, independientemente de lo económico, pero cuestan a nivel psicológico a una persona que ha sido afectada por las fake news estar denunciando y denunciando y denunciando y siguiendo estos procesos. En el caso de Chile se está convirtiendo en una campaña muy interesante contra las fake news y desde la actual gestión del presidente Boric. Entonces, creo que son 2 ejemplos que también podríamos mirar, que parten por lo que tú decías de medios, pero que en general en nuestras democracias, digamos, es importante volver a recuperar, ¿no? Medios de comunicación que por último terminen siendo más populares, más desde las redes, más desde las autoconvocatorias en las plazas, pero que sí vamos a necesitar para los procesos electorales, pero en general para la consolidación de nuestros proyectos que aún, digamos, van a estar disputando el poder, al menos en el Perú, por estas fechas que se avecinan. Creo que hablamos muy poco y seguramente lo haremos en otra ocasión. Pero sí, no, que se pueda recuperar también el sentido de unidad de nuestros pueblos, de América Latina, y que esa unidad además se traduzca en mejores días a nivel económico, a nivel social para nuestras sociedades, más derechos, que soñar con ese mundo posible. Así que bueno, estaremos pendientes de lo que pasa en Perú. Además somos vecinos. Sí, claro. Somos países en cualquier vecinos. Momento nos vemos igual, ojalá. Así que bueno, nada, Gracias. El mejor ceviche es el ecuatoriano. No, para otra conversación o discusión, más adelante. Seguro. Continuará. Gracias, Jairén, un gusto haber hablado. Igual, muchas gracias. Nos vemos.